Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes un tema que lleva por título Tienes muchas cosas por hacer, pero no sabes por dónde empezar. Mientras estaba preparando el tema de predicación, sentí una administración muy fuerte y aprendí cosas que el Señor hoy me enseñó y te las quiero compartir, que sé que serán de gran edificación para tu vida. Si tú eres una persona que tienes un emprendimiento o que estás en proyecto y en aras de sacar uno, yo creo que deberías de escuchar este tema de predicación. Antes de empezar, yo quiero que le demos una oración, ¿sí? Así que yo voy a orar en este tiempo para que el Señor sea dirigiendo el tiempo de ministración. Señor Jesús, quiero darte muchas gracias por este día, Dios, por tu amor, Señor, y por tu misericordia. Desde ahora, Señor, quiero darte muchas gracias por la palabra que me has dado, Señor, y por lo mucho que me has enseñado en este día, Señor, para ponerlo por obra y en práctica en mi vida, Señor. Y que este mensaje, Señor, no solamente es aplicado a nuestra área laboral, a nuestro emprendimiento, a las empresas, Señor, sino también en todas las áreas de nuestra vida. Amado Dios, yo quiero darte muchas gracias en este día por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús, oro, Señor, para que este mensaje llegue a las personas que tú veas que necesitan, Señor, de esta palabra. Oro para que sea de gran edificación y quite dudas, Señor, y abra el entendimiento a aquellos que todavía no lo tienen. Gracias, Señor, por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy quiero llevarte a una situación que yo venía pasando porque tenía muchas cosas por hacer, todavía las tengo, pero a raíz de que el Señor me habló a través de este mensaje bíblico, como que la luz me resplandeció en ese momento y se me fueron abiertos los ojos frente a algo que quizás muchas veces replicamos como loros, pero como que no interiorizamos o no caemos en cuenta. Me sentía muy abrumada y muy saturada por muchas cosas que el Señor Jesucristo me encomendó a hacer, pero como era tanto o como ha sido tanto, yo no sabía ni por dónde empezar. Entonces como que me sentía bloqueada y no arrancaba, o sea, no avanzaba. Y llevaba mucho tiempo como postergando, como dejando eso a un lado. Y es algo que Dios a mí me mandó a hacer. Así que un día, hablando con una amiga, yo le exponía eso, que yo me sentía como estresada y como preocupada con Dios porque no había podido terminar las tareas que Él a mí me había encomendado. Así que Dios la usó para recordarme este pasaje bíblico en el cual Dios me había hablado hace mucho tiempo. Y hoy te voy a hablar de Job 22:28. Dice así: determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Y yo dije, Dios mío, ahí fue cuando el Señor me prendió como el foco y empezó a hablarme de muchas cosas que en anteriores ocasiones que he predicado de este versículo, no había tocado lo que voy a tocar hoy, que me llevó a profundizarlo más. Y es que me fue a buscar el significado de determinación. Hoy te voy a dar el significado de ciertas palabras que son claves que el Espíritu Santo me enseñó para que podamos entender aún más y nuestro entendimiento se nos abra mucho más y el mensaje pueda ser dirigible, ¿sí? Así que el significado de la determinación es la firmeza, el esfuerzo y el esfuerzo continuo por completar una tarea. Entonces, ¿yo qué hice? Yo cogí la palabra determinarás, pero la preposición, el Señor me puso a que la separara de la palabra terminar. Y ahí está la frase: terminar lo que se empezó. Pero yo decía, Dios mío, ¿cómo lo termino? Entonces el Señor aquí me da la respuesta, dice: determinarás una cosa
a sí mismo una cosa, es decir, empiezo por terminar empiezo una cosa y hasta que no termino esa tarea, no continúo con las otras, ¿sí? Para no verme recargada ni saturada. Entonces, si tú tienes muchas cosas por hacer y no sabes por dónde empezar, aquí está la respuesta de parte de Dios, que fue para mi vida y hoy te lo quiero entregar a ti. Es, empieza una cosa de tantas que tienes, agarras una cosa y hasta que no termines esa cosa que Dios te puso a hacer, no la sueltes, porque si no, no te vas a saturar y saturar como me estaba pasando a mí. Entonces empecé a hacer eso y he visto el resultado, ¿sí? Empecé a terminar eso que tenía empezado y ya lo terminé. O sea, me concentré, puse toda mi fuerza en eso y me concentré hasta que lo terminé, ¿sí? Entonces dice, determinarás una cosa a sí mismo y esa asimismo una cosa y esta te será firme y tus caminos resplandecerá la luz. Entonces ahí está la bendición que viene de parte del Señor, de que vamos a poder ver dar a luz ese proyecto, ¿sí? Eso que Dios un día te puso a hacer, implantó en tu corazón, te embarazó de esa promesa, la vas a poder ver dar a luz cuando ya esté terminada. Cuando te determines a acabar esa sola cosa, ¿sí? Terminarás o terminar, el verbo terminar. Nótese que es una acción. Entonces por eso yo les decía, separar de la palabra determinación que está en el pasaje bíblico, el Espíritu Santo me puso a separar la preposición de, separarla de terminarás, que viene de la acción terminar, que es una acción, pero al mismo tiempo es una orden de Dios para nuestra vida. Y aquí está algo tan lindo que el Señor me mostró, que el terminar las cosas que el Padre nos encomienda hace parte de una cualidad de Dios, de un atributo, si se puede, por así decirlo, de Dios. ¿Y eso dónde lo vamos a ver? El Espíritu Santo me traía a memoria Génesis capítulo 2, versículo del 2 al 3. Y dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Qué hizo el Señor? Acabó Dios. Él no dejó nada inconcluso. Él acabó su obra. Y dice, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, algo que el Señor empezó a ministrar muy fuerte a mi vida, en mi espíritu y en mi corazón, fue algo que yo nunca había visto. Y es, Dios bendice lo que se completa. Dios no va a bendecir lo que se posterga o lo que se deja inconcluso. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, nosotros debemos de tener esa cualidad de nuestro Padre. Usted no ha visto que los hijos se parecen a sus padres, digámoslo, si eso es lo que hablamos muchas veces en el plano terrenal, que usted dice, uy, él cómo se parece a su papá, tiene ciertas cualidades, ciertos rasgos físicos, ciertas aptitudes, ciertas cosas que denotan que es un hijo de esta persona. Pues con mayor razón, ¿sí? El ADN del Señor tiene que estar en nosotros de hijos suyos. Esa cualidad del Padre tiene que estar en nosotros. El Señor no tiene hijos que no terminan lo que empiezan. Por eso Dios no va a poder bendecir algo si no se termina. Algo que se nos haya entregado. En mi caso, Dios a mí me entregó muchas tareas. Nótese que mire, esto me lo trae a memoria en este momento el Espíritu Santo, que no había quedado tampoco en cuenta y se lo agradezco. Es que cuando Adán terminó la obra en el Edén, ¿cierto? El trabajo que el Señor le encomendó, entonces en ese momento fue que Dios le dio ayuda idónea a Adán.
porque la tarea que venía siguiente para Adán, él no la podía hacer solo. No sabemos cuál es el propósito de Dios en cuanto a cosas que todavía no han llegado a nuestra vida. Y seguramente no han llegado es porque todavía no ha sido el tiempo para ello. Pero mientras que eso sucede, nosotros tenemos que enfocarnos en la tarea que Dios nos encomendó. Si Dios a ti te puso en tu corazón hacer una empresa, un emprendimiento, tú debes determinar eso que el Señor a ti te entregó. Pero ahora te voy a explicar algo que se debe de hacer a la manera de Dios. Entonces te decía, Dios bendice lo que se completa, lo que se termina, no lo que se posterga o lo que se deja inconcluso. El número 7, nótese que el séptimo día lo santificó Dios porque Dios reposó de toda la obra que había terminado y había acabado. Pero ¿qué pasó? ¿Qué significa aquí el número 7? Significa que es andar en la perfecta voluntad de Dios. O sea que cuando nosotros terminamos esa tarea que Dios nos encomienda, estamos caminando en la perfecta voluntad de Dios de la tarea que Él nos encomendó hacer. No sé cuál sea tu tarea, no sé a nivel ministerial, Dios que te haya puesto a hacer, pero sí estoy hablando en este momento para emprendedores y emprendedoras. Si Dios quiere que bendiga lo que ha puesto en tus manos, tú debes de terminar lo que empezaste. Porque si no, no vas a poder dar a luz el fruto de eso que Dios puso un día en tu vida. ¿Sí? El significado de firmeza. Miren, otra característica que Dios nos habla en Job 22:28 es: determinarás a sí mismo una cosa y esta te será firme. La firmeza es la entereza, la constancia, la lealtad y el no dejarse abatir. No dejarse abatir, ¿por qué? De pronto por las pruebas, por las tentaciones que van a venir a nuestra vida, lastimosamente, pero pues van a llegar, pero eso uno tiene que decirle no, ¿sí? Porque hay cosas que se pueden disfrazar como ayudas que vienen de parte de Dios, pero ahí tenemos que pedirle discernimiento al Espíritu Santo, pero no toda ayuda que muchas veces viene a nuestra vida viene de parte de Dios. Me lo acaba de enseñar Dios. Entonces es mantenerse constante, inamovible y fiel a Dios, arraigados en nuestra fe en Él, sin ceder ante las pruebas, ante las tentaciones, las falsas doctrinas, no negociar los principios de Dios. ¿A qué me refiero con esto también? Mire, de pronto uno muchas veces en el afán de querer sacar las cosas que Dios nos entregó, Satanás también puede traer gente disfrazada como de ayuda de Dios y decirte, mira, es que hazlo así, 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 yo te voy a entregar esta ayuda, hazlo de esta manera, pero cuidado, de pronto esa ayuda no viene de parte de Dios, porque tú tienes que hacer las cosas tal cual como el Señor a ti ya te dijo y el diseño que Dios a ti te dijo que tenías que hacerlo. En mi caso, yo te puedo decir de que hubo momentos donde a mí muchas veces me vinieron a querer insinuar cómo hacer las cosas que Dios a mí ya me había entregado, de qué manera las tenía que hacer. Y sí, y podían ser muy buenas ideas, de muy buenas intenciones, pero yo siempre pasé por alto eso que me decían. Nunca se los dije a las personas, se los agradecí porque quizás fue de buena intención, pero nosotros no vivimos de buenas intenciones, nosotros los hijos de Dios vivimos por obediencia. Entonces hay que ir al secreto de Dios para que Dios dé realmente el diseño, las estrategias y la manera en cómo Él dice que debemos hacer las cosas. Y para eso también hay que tener un proceso de morir. Nosotros tenemos que morir al afán, tenemos que morir a la ansiedad, a querer hacerlo todo ya no. Tenemos que ir paso a paso en el camino que el Señor nos va mostrando. Pero no dejarnos llevar por la tentación. Sí, por ejemplo, es que puede venir la tentación también de querer quizás meterte en una deuda, pero resulta que tú no tienes cómo solventar los pagos de esa deuda. Y antes de hacer un bien te haces un mal. Créame, algo que a mí Dios me ha enseñado es que cuando Dios da un sueño y es de Él, legítimo de Él,
Dios también va a dar los recursos de poder sacar adelante ese sueño. Materiales, te los pueden dar en especies, o sea, materiales, por medio de, también puede ser de personas, qué sé yo, porque es que por eso les explicaba que uno tiene que saber discernir cuándo una ayuda viene realmente de parte de Dios y cuándo no. ¿Sí? Te la puede dar en especies a nivel material, en recursos financieros, ¿sí? Te va a dar la manera de cómo tener esos recursos financieros para apalancar eso que Dios te da. Pero Dios nunca te va a llevar a que te metas en una deuda si tú no tienes cómo respaldar esa deuda. Y por otro lado, es que hay gente que se mete en una deuda y luego se mete en otra y se mete en otra, y eso no es sabio. Porque si usted se metió en una deuda, hasta que usted no termine de pagar esa deuda, no se meta en otras, porque la palabra del Señor dice que el que pide prestado se vuelve esclavo del que le presta, y preferiblemente no se meta en deudas. ¿Sí? Hay otras maneras que Dios te va a dar para que tú puedas apalancar ese proyecto, ese emprendimiento que Dios te dio. El camino va a ser más largo, sí. Te va a costar más, sí. Pero créeme que es el mejor camino y el más seguro. Porque después no vas a estar estresado pensando cómo voy a hacer aquí para pagar aquí, para tapar acá. No. Dios quiere que nosotros seamos, como hijos de Dios, personas aún de testimonio para el mundo de cómo se hace, de cómo se trabaja a nivel empresarial, ¿sí? O a nivel de un emprendimiento a la manera de Dios. Así que si la ayuda que te van a brindar, entre comillas, te van a llevar es a que tú cedas los principios de Dios, a que tú te muevas de la voluntad de Dios, a que tú te muevas de lo que el Señor enseña en su palabra, entonces tienes que tener mucho cuidado, porque vas a dejar de edificar en la roca para edificar en la arena. Y nosotros, los hijos de Dios, edificamos sobre la roca, sobre lo que Cristo nos enseña. Usted ya sabe a lo que yo me estoy refiriendo. Si ese negocio que usted va a hacer va a venir de cosas que no le agradan al Señor, no lo haga. Porque nuestro Señor es Cristo. Y debemos de vivir para agradarlo a Él en todo tiempo y en todo momento, aún laboralmente con lo que hacemos. Entonces, mire lo hermoso de lo que Dios nos enseña. Entonces, aquí te acabo de dar unas pautas de lo que Dios a mí me ha enseñado. Mantente firme y constante. Sé constante en construir en lo que has hecho. No abortes ese sueño, porque el abortar los sueños no es de Dios. ¿Sí? No te desanimes. Si tú sientes que has dado tu fuerza, tienes que también mirar en qué no está siendo efectivo a la hora de entregar esa fuerza que tú estás dando a eso que Dios te entregó. Quizá lo estás haciendo de la manera equivocada y no lo estás haciendo a la manera de Dios. Pero no te afanes por hacerlo todo ya, no. Miren, el Señor mismo nos está mostrando con su palabra que todo requiere un tiempo, y hoy en día la gente todo lo quiere ya. Quiere tener el negocio ya, como si fuera por arte de magia. En las cosas del Señor, en el reino de Dios, eso no funciona. Dios se demoró 7 días. Y usted sabe que los tiempos del Señor son muy diferentes a los tiempos del hombre. ¿Sí? El kairos de Dios es muy diferente al cronos del hombre. Los hijos de Dios nos movemos en el tiempo del Señor. Adán se demoró muchos años. La Biblia no registra cuántos años se habrá demorado Adán en terminar de hacer la obra que el Padre le encomendó, de colocarle nombre a cada animal, a cada río, a cada ave, a cada árbol, a cada fruto, a cada planta. Dios mío, eso fue mucho trabajo. Pero cuando él ya
terminó, que vio Dios que él ya había terminado, ahora sí le